Ahora, en este ejemplo 2 nos dicen, el segundero del reloj mide 1 centímetro. Entonces, el segundero es el del reloj, es esta manija del reloj, la más delgadita, ¿sí? Y dice que mide 1 centímetro, o sea, ese va a ser el radio de la trayectoria, o sea, de aquí a la punta de ese secundero mide 1 centímetro. Para el movimiento del extremo y del punto medio del segundero, determinar. Entonces, para el punto extremo, el radio sería el mismo 1 centímetro. Para el punto medio, que sería la mitad de ese secundero, el radio sería 0,5. En el caso de la velocidad angular, es la misma para los dos puntos del minutero, porque los dos puntos están sujetos a esa misma manija del reloj. ¿Listo? Entonces, en la parte A dice velocidad angular. Acá escribamos, es la misma para los dos puntos nombrados, por decirlo así, es la misma para los dos puntos nombrados en la manija del secundero. Entonces, como es la misma, porque esos dos puntos van a barrer ángulos iguales en tiempos iguales, y es la misma porque están amarrados a la misma manija del segundero que estamos nombrando, entonces es velocidad angular es 2pi sobre periodo. Entonces es 2pi radianes. Y el periodo. Esta manija del secundero, ¿en cuánto tiempo da una vuelta? ¿En cuánto tiempo da una vuelta? Ustedes que conocen el funcionamiento del reloj. Briseida, que acabo de llegar. ¿En cuánto tiempo da una vuelta la manija del segundero en un reloj? 24 horas, ¿no? ¿Cómo? 24 horas. No, no porque, mira, estamos hablando de que el reloj tiene tres manijas. Esta delgadita es la manija del secundero. Esta es la manija esta cortica da la hora. Venga, lo resalto acá. Mire, esta es la del segundero. Esta es la que da la hora. Y esta es la que da los minutos. La manija del minutero. Entonces, la manija que da la hora, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? 60 minutos. No, porque ¿cuántas horas transcurren mientras da una vuelta esa manija? 12. 12. Entonces, en el caso, de la manija del horario o de la hora,
el periodo son 12 horas, porque son lo que se demora en dar una vuelta, ¿sí? Y para el otro mediodía, pues vuelve y da otra vuelta. En el caso de la manija del minutero, ¿cuánto se demora en dar una vuelta? Esa del minutero, cuando da una vuelta, ¿qué marca cuando da una vuelta? ¿Cómo, profesor? Esta manija del minutero, ¿qué marca cuando da una vuelta? Mire, esa manija del minutero marca los minutos precisamente. Entonces, si usted empieza acá en 12, cuando llega acá a 1, ha marcado 5 minutos, ¿cierto? Acá en 2, 10 minutos, 15 minutos. Venga, lo resalto acá. Acá son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60, ¿cierto? ¿Son 60 qué? Minutos. Minutos. Entonces el tiempo en que da una vuelta la manija del minutero son 60 minutos, porque precisamente al dar una vuelta, pues ya marca una hora y impulsa esta otra manija a moverse un espacio de estos para marcar una hora. Ahora, la manija del segundero, cuando da una vuelta, ¿cuánto se demora? Que es la que nombran acá en el ejemplo, que dice que el segundero. ¿En cuánto tiempo da una vuelta esa manija del segundero? En 60 segundos, ¿no? 60 segundos. 60 segundos. Entonces, pues, eh, entonces colocar ahí el periodo de esa manija del segundero son 60 segundos. Pero tiene que responder con seguridad, porque yo soy el que está preguntando, no ustedes me están preguntando a mí, sino yo a ustedes. Entonces sería 2 chip EPS para que me quede 2pi dividido 60. 2pi dividido 60 entonces me da 0, digamos 0,1047 radianes sobre segundos. ¿Listo? Entonces, esta es la velocidad angular. Esa es la velocidad angular. Y es la misma para los dos puntos que están nombrando en el segundero, tanto el punto medio como el punto extremo, porque los dos están amarrados a la misma manija. ¿Listo? Ahora la velocidad lineal. De acuerdo a lo que nosotros vimos antes, velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Eso fue lo que vimos acá, en la diapositiva anterior. Entonces, ya nosotros podemos reemplazar, pero resulta que aquí nos están preguntando para el movimiento del extremo y del punto medio. Entonces, tendríamos que diferenciar. Tendríamos que diferenciar. Eh, hagámoslo acá. Para el punto extremo del secundero. Bueno, acá le dicen segundero, listo. Entonces sería V igual la velocidad angular, ya sabemos que es la misma para los dos puntos, sería 0,1047 radianes sobre segundo por el radio. El radio es 1 centímetro. Entonces lo podemos dejar en centímetros o pasarlo a metros. Entonces ahí sí
como queramos o como nos exijan en el enunciado. Pues acá no nos están exigiendo unidades, entonces dejémoslo así. Entonces, 0,1047 por 1, pues me da el mismo 0,1047. De aquí centímetros y de acá segundos. ¿Listo? Y el otro caso sería para el punto medio de ese secundero. Entonces, para el punto medio del segundero. Entonces, el punto medio del segundero tiene entonces la particularidad que el radio entonces sería menor. El radio sería la mitad del centímetro. Entonces sería 0,5 centímetros, que sería lo que mide, lo que es la mitad de un centímetro. Y entonces sería V igual a omega, la velocidad angular si es la misma, 0,1047. Aquí me equivoqué, entonces corrijamos de una vez. 0,1047 radianes por segundo por el radio, que en esta vez como es el punto medio, pues es la mitad del centímetro, 0,5. Y entonces acá multiplicamos 0,1047 por 0,5. Y eso me daría 0,0524 aproximando. 0,524 centímetros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, en el caso del... ¿En el caso del qué? En el caso de la velocidad lineal, en el punto extremo tiene que hacer en el punto extremo del segundero, tiene que hacer una vuelta más grande, ¿cierto? Entonces tiene que recorrer más distancia. Entonces, esa velocidad del punto extremo del segundero es mayor que la del punto medio, porque en el punto medio tiene que describir una circunferencia más pequeña, entonces la distancia recorrida pues será menor. Como es menor, pues me da una velocidad también menor, porque recorre menor distancia en menos tiempo, en el mismo tiempo. Menor distancia en el mismo tiempo. ¿Listo? Al ser un camino o una distancia recorrida menor. Ese sería el ejemplo 2. En el ejemplo 3, este ejemplo ya está dentro de los ejercicios de la guía que deben desarrollar. Entonces acá podemos ver en la que les corresponde desarrollar. Acá dice, en la actividad 3.5 dice, un carro de juguete da vueltas en una pista circular de 45 centímetros de diámetro. Si emplea 0,5 segundos en realizar una vuelta, determinar. Entonces, ese mismo ejercicio lo vamos a desarrollar acá, en la clase.
Entonces, acá dice, un carro de juguete da vueltas en una pista circular de 50 centímetros de diámetro. Entonces, si el diámetro son 50 centímetros, entonces debemos sacar el radio. Entonces, aquí recordemos que si nosotros tenemos acá una circunferencia, la medida de lado a lado, pasando por el centro, la medida de lado a lado pasando por el centro, es el diámetro. El diámetro. Y la medida del centro a uno de los puntos de la circunferencia es el radio. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si nosotros tenemos el diámetro, podemos hallar el radio simplemente dividiendo el diámetro en 2. ¿Listo? En este caso, si el diámetro son 50 centímetros, pues el radio va a ser 25, ¿cierto? Porque simplemente dividir 50 dividido 2 y eso me da 25. Ese sería el radio en este caso. Y dice, si emplea 0,6 segundos en realizar una vuelta, o sea, ya si está dando el tiempo de una vuelta, ese sería el periodo. Entonces, aquí en la parte A, si están diciendo, si emplea 0,6 segundos en realizar una vuelta, pues ya le está dando el periodo, porque el periodo es el tiempo de una vuelta. Entonces, si lo que le están pidiendo es hallar el periodo, pues ya el periodo es 0,6 segundos. Listo. La frecuencia es 1 sobre periodo. Pero como ya tengo el periodo, entonces sería 1 sobre 0,6 segundos. Entonces acá dividimos 1 dividido 0,6 y eso me da 1,66. Ese segundo sube del denominador al numerador, queda segundos a la menos 1. Y ese segundos a la menos 1 es lo mismo que hertz, que son las unidades pues, más comunes para la frecuencia. Entonces subimos ese segundos del denominador al numerador, queda segundos a la menos 1 y eso es hertz. Listo, esa sería la frecuencia. Ahora en la parte B dice distancia que recorre al dar una vuelta. Pues la distancia que recorre es un arco de una vuelta completa que es 2pi por el radio. El radio ya lo obtuve porque ya dividí el diámetro en 2 y me dio el diámetro en 2 y me dio el radio. Entonces vamos simplemente a reemplazar 2 por pi por r, que en este caso son 25 centímetros. Entonces acá en la calculadora sería 2 chip EPS para que me dé pi por 25. Entonces acá me dio 157,07 centímetros, que son las unidades. Esa sería la distancia que recorre al dar una vuelta. La velocidad angular es 2pi sobre el periodo. 2pi, sus unidades son los radianes, sobre el periodo, que son 0,6 segundos. Entonces sería 2 chip EPS, que sería 2pi, dividido 0,6. Y eso me da
10,47 radianes sobre segundos. La velocidad lineal, nosotros ya vimos que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Entonces es simplemente reemplazar 10,47 radianes sobre segundos por el radio. El radio son 25 centímetros. Igual. Entonces sería los 10,47 por 25. Y eso me da 261,75 centímetros sobre segundo. Y nos falta la E. La E es la aceleración centrípeta. Se escribe así, aceleración centrípeta. Y es la aceleración que tiene la partícula, o en este caso el carro de juguete, hacia el centro de la trayectoria. ¿Cierto? Está dirigida hacia el centro de la trayectoria porque precisamente el carro en cada punto de la trayectoria debe cambiar su dirección para seguir dando la vuelta en esa pista circular. Entonces la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces la aceleración centrípeta va a ser la velocidad lineal, como está al cuadrado, sería 261,75 centímetros sobre segundo. Perdón que acá me equivoqué. Acá se me perdió el lápiz. Acá el cuadrado va es acá, fuera del paréntesis, de acuerdo a la ecuación. Y el radio, pues ya lo conocemos, 25 centímetros. Entonces la aceleración centrípeta va a ser 261,75 al cuadrado dividido 25. Y eso me da 2740,52. Aquí se elevaría centímetros al cuadrado y también segundos al cuadrado, pero un centímetro de aquí arriba se simplificaría con el de aquí abajo, cuando los dos se eleven al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría 1 centímetro arriba sobre segundos cuadrados abajo. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio que a ustedes les corresponde desarrollar, vamos a desarrollar de una vez, la demora tan tenaz. Ahora, tenemos que un disco gira a razón de 2.800 revoluciones por minuto. Puede ser revoluciones o vueltas, son sinónimos. Y dice el periodo del movimiento. El periodo del movimiento. Entonces, en la parte A, yo tengo que esas revoluciones o vueltas son 2.800. N, que es vueltas, son 2.800 vueltas por minuto. Pero entonces, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Porque dice que da esas vueltas por minuto. Y ese minuto, ¿cuántos segundos tiene? Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. 60 segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Entonces, cuando yo voy a hacer periodo es tiempo
sobre número de oscilaciones o número de vueltas o de revoluciones en este caso. Entonces el tiempo es 60 segundos en este caso sobre 2800 vueltas o revoluciones. Acá si quiero puedo simplificar según 0 con 0, perdón, por lo que las dos cantidades terminan en 0. Entonces sería 6 dividido 280. Y eso me da, ¿dónde está el lápiz? Se me perdió. 0,0214 segundos. Mientras más cifras decimales trabajemos, mejor. Entonces, 0,0214 segundos. Ese va a ser el periodo. Periodo, como ustedes ya saben, es el tiempo de una vuelta o de una revolución en este caso. Ahora, en el B dicen la velocidad angular. Entonces la velocidad angular es omega, que es 2pi sobre periodo. 2pi, ya sabemos que las unidades de 2pi son radianes. Y el periodo pues lo que nos acabo de dar, ¿no? 0,0214 segundos. Entonces aquí sería 2 chip eps, 2pi dividido 0,0214. Y eso me da 293,61, aproximando, ¿no? Porque es 2,93,6067. Entonces, para cortar en dos cifras decimales, como después del 0 sigue 6, pues aproximo ese 0 a 1. Entonces sería 2,93,61 radianes sobre segundo. Y esa sería la velocidad angular. ¿Preguntas? Entonces, asimismo, tienen que desarrollar su ejercicio 2, que aquí pues son 2500 revoluciones por minuto. Les cambia un poquito el valor. Ahorita miramos a ver si alcanzamos a hacerlo, porque pues ya el tiempo nos quedan 10 minutos, entonces toca apurar. Un cuerpo se mueve uniformemente en una trayectoria circular de 30 centímetros de radio. Ya tenemos el radio 30 centímetros y realiza 12 vueltas en 9 segundos. Entonces 12 vueltas y el tiempo 9 segundos. Entonces dice cuál es el valor del periodo. Entonces el periodo ya sabemos que es tiempo sobre número de vueltas. El tiempo son 9 segundos sobre las vueltas, que son 12. Entonces acá sería 9 dividido 12. Eso me da 0,75. 0,75. Entonces acá procuremos hacer el 5 separado, el segundo separado del 5 y como tratando de diferenciarlo. Ese sería el periodo. Ahora, la frecuencia es 1 sobre periodo, y entonces acá sería 1 sobre 0,75 segundos. Y esto sería igual 1 dividido ese 0,75 y nos da 1,33.
Y como ese segundos tiene que subir del denominador al numerador, queda segundos a la menos 1. Y segundos a la menos 1, pues es hertz, que son las unidades más conocidas de frecuencia, o con las que se acostumbra a dejar esa unidad ¿de qué? De frecuencia. En la parte B tenemos la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi sobre periodo. 2pi, las unidades son radianes. Sobre el periodo, pues que son 0,75 segundos. Entonces aquí en la calculadora sería 2 shift x para que me quede pi dividido 0,75. Entonces esto me da 8,37. 8,37 radianes sobre segundos. Entonces esa sería la velocidad angular. ¿Listo? Esta línea, esa línea, esta que estoy acá redimiendo, siempre nos va a indicar división. División, ¿listo? Y pues ahí nos da el resultado. ¿Preguntas? Entonces, recuerden que la actividad 3.4 tenía fecha de entrega el 8 de octubre. Entonces, de esa pues deben observar un video. La vez pasada se observó y contestar como que 3 preguntas. Deben hacer una actividad sobre un barco de paletas, recortar un cartón de 10 por 10 y hacer el barquito, hacer un video de cómo este se mueve hacia adelante y hacia atrás y hacer un experimento con una bomba, del cual se explicó y se vio un video. Entonces también hacer un pequeño videito de unos segundos donde se observe cómo se desplaza la bomba alrededor o a lo largo de una cuerda de nylon y, enviarlo completo, enviar cada actividad en un correo aparte y completa, porque digamos, si la actividad 3.4 son 3 puntos, cada punto vale 1,7. Entonces, el 1,7 por 3, si cada punto nos vale 1,7, entonces si tienen los 3, pues ahí se sacan el 5, igual les da como 5,1, vea. Pero si hacen un solo punto, pues se sacan 1,7. Entonces, y si tienen nada más 2 puntos bien, pues se saca 3,4. Pues, pero hay que garantizar que tenga esos 2 puntos bien, o si no se puede, si hay un punto regular, pues le valgo la mitad. Entonces, si hay un punto regular y nada más envía 2, digamos que nada más le valgo punto y medio, entonces sería por 1,5. Y eso es lo que se saca, 2,5. Entonces, pues, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso a la hora de enviar los trabajos. Tienen plazo para enviar esta actividad 3.4 hasta este viernes. Perdón, la 3.5. Entonces la 3.5 me la envían hasta este viernes. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces hasta este viernes espero la actividad 3.5. Entonces no sería más de mi parte. Entonces que estén muy bien, que tengan buen día. Gracias por asistir a la clase. Ya les Gracias, tomo. profe. Listo, ya les tomo lista.